Prepárense, porque lo que les voy a contar es la historia de cómo un bono inesperado de 25,000 pesos no solo destrozó mi matrimonio, sino que desveló la avaricia y la traición de la persona que más amaba. ¿Mi esposa? Sí, ella misma. Me robó, una y otra vez, hasta que la dejé con los papeles de divorcio en la mano, y créanme, esa no fue la última vez que intentó sacarme dinero. Imaginen esto, un día cualquiera, mi jefe me llama y me suelta una noticia que me dejó boquiabierto. Un bono de 25,000 pesos. Ni lo esperaba, ni lo buscaba, pero ahí estaba. Honestamente, me sentí como el meme de Michael Scott, sin entender muy bien por qué yo. Pero supongo que mis esfuerzos valieron la pena, a veces me quedaba hasta tarde si un proyecto me enganchaba. La cosa es que no estoy aquí para hablar de mi desempeño laboral, sino del drama que desató ese dinero en mi propia casa. Cuando me enteré, estaba eufórico. Claro que sí. Le mandé un mensaje a mi esposa enseguida con la buena nueva. Llevábamos tiempo con el techo goteando cada lluvia y, para colmo, arrastrábamos una deuda de 8,000 pesos en tarjetas de crédito que nos tenía con el alma en un hilo. Este bono, amigos, se sentía como una bendición caída del cielo. Íbamos a arreglar todo, y tal vez hasta nos sobraría para un buen colchón de ahorros. ¿Quién no querría eso? Pero la euforia duró poco. Al día siguiente, mi esposa llega a casa, y adivinen quién la acompaña. Su hermana. Me sueltan la bomba. Está embarazada de 3 meses y el novio la dejó en cuanto se enteró. Mientras me contaban la historia, yo solo asentía, perdido, sin saber a dónde iban a parar. Pensaba, pobre mujer, qué situación tan difícil. Y de repente, ¡zas! Mi esposa, justo delante de ella, y sin la más mínima posibilidad de discutir o de sonar como un desalmado, me dice, podríamos ayudarla. En ese momento, quedé entre la espada y la pared. ¿Cómo negarme? Me sentiría como el peor ser humano del planeta. Así que, sintiéndome mal por mi cuñada, acepté darle 2,500 pesos para los gastos más urgentes. Me pareció una cantidad razonable. Podríamos seguir con nuestros planes, ella lo devolvería cuando se recuperara. Pensé que habíamos encontrado un equilibrio. Error. 3 días después, la hermana aparece de nuevo, llorando por más gastos médicos. Mi esposa me arrastra a un lado y, con una voz que no admitía un no, me exige 10,000 pesos más del bono. Al menos tuvo la decencia de pedírmelo en privado esta vez, pero sus palabras eran como un martillo. No quiero sonar insensible, pero esto ya era absurdo. $10,000 a su hermana, ¿por un bebé que ni siquiera era nuestro? Vamos. ¿Desde cuándo el padre no tiene responsabilidad? Les juro que no era dinero fácil como algunos dicen. Me lo gané. Y lo necesitábamos para nosotros. Intenté razonar, le ofrecí 5,000 pesos, le expliqué que ya habíamos dado, que esto no podía ser una fuente de ingresos permanente para ella. Que el bebé tiene un padre. Que le pida a él. Pero a mi esposa mis razones le entraron por un oído y le salieron por el otro. Me llamó egoísta. A mí. Y me soltó una frase que me heló la sangre. Es mi hermana y es mi dinero también. Y si yo quiero ayudarla, es lo que vamos a hacer. Le recordé que el bono era mío, que no lo estaba gastando en lujos, sino en arreglar la casa donde vivíamos y en saldar nuestras deudas. No, no era egoísta. Al contrario, estaba pensando en nuestro bienestar. ¿Y ella? Solo exigía. Un par de días después, la tensión era palpable. Llego a casa y las encuentro a ellas dos, mi esposa y su hermana, susurrando en la cocina. Apenas me vieron, el silencio fue sepulcral. Mi cuñada me lanzó una mirada de puro desprecio y se fue. Esa noche, mi esposa apenas me dirigió la palabra. Monosílabos, miradas gélidas. Sabía que algo se cocinaba. 2 días después, la olla a presión explotó. Mi esposa, en el dormitorio, me suelta la frase que marcó el principio del fin. Le dije a mi hermana que le daríamos todo el bono. ¿Todo? ¿Me oyen? Le contesté que eso, absolutamente, no iba a pasar. Ella empezó a gritar, a decir que su hermana lo necesitaba más, que pasaría le gustara o no. A la mañana siguiente, me di cuenta de lo mucho que no me iba a gustar. Revisé la cuenta conjunta y, ¡zas!,
$5,000 habían desaparecido. Le envié un mensaje, preguntando qué demonios. Ella lo admitió sin rodeos, con una frialdad que aún me revuelve el estómago. Hice lo que tú fuiste demasiado cobarde para hacer. Cobarde. Estaba fuera de mí, pero necesitaba pensar con cabeza fría. Sin decirle nada, actué. Moví el resto del bono a mi cuenta personal, vaciando la conjunta. Salvé más de 21,000 pesos de sus garras. Cuando lo descubrió, se volvió una furia. Pero una furia con un plan. Trajo a su hermana a casa, para que llorara y se hiciera la víctima mientras me gritaba. ¿Entienden? Era como una obra de teatro barata para justificar su robo. Hasta la hermana tenía un guión, me miró a los ojos y me dijo, pensé que eras de los hombres buenos, no de los que no quieren a su hermana. Indignante. Entonces, mi esposa, la misma que me había robado, me exigió que transfiriera los 20,000 pesos restantes a su hermana, ahí mismo desde mi teléfono, y el resto del dinero a su cuenta personal, porque ya no confiaba en tener dinero en una cuenta conjunta. La ironía era tan grande que me daban ganas de reír o de llorar. Pero ella estaba en modo bruja total, incapaz de ver su propia hipocresía. En ese preciso instante, lo supe, el divorcio era inminente. Al día siguiente, regresé a casa y encontré una maleta. Mi esposa había empacado. Me dijo que se iría a casa de su hermana hasta que yo me dignara a hacer lo correcto, lo que en su idioma significaba dejarme robar, disculparme por ello y hasta darles las gracias. Y toda su familia pensaba que era un imbécil y no un hombre de verdad. Con una calma que no sentía, le deseé buen viaje y le dije que se tomara todo el tiempo del mundo, porque mi opinión no iba a cambiar. 3 días después, la vi regresar. Para entonces, yo ya tenía a mi abogado moviendo los papeles del divorcio. Venía con una actitud dulce, arrepentida, Sabía que eso significaba 2 cosas, o se dio cuenta de su error, cosa que dudaba, o venía a robarme de nuevo. La encontré hurgando entre sus cosas, o eso creía yo. Pero más tarde, la pillé, en mi portátil, intentando acceder a mi banca en línea. Menos mal que ya había cambiado todas las contraseñas. Recibí una notificación del banco, actividad sospechosa. Un delincuente intentaba acceder sin permiso. Cuando la confronté, se desmoronó. Confesó que le había prometido a su hermana todo el bono y que ésta ya había hecho gastos basándose en esa promesa. Las cosas de oro para bebé no se pagan solas, me dijo. En cuanto vio que no iba a ceder, volvió a irse, esta vez llevándose más de mis cosas. 2 días después, sonó el teléfono. Eran mis suegros. Intentaron hacerme sentir culpable, claro, por abandonar a una mujer embarazada a su suerte. Mi respuesta no les gustó, pero fue la verdad. Ustedes son sus padres. Deberían sentirse culpables de que su hija tenga que robar para mantener a su hermana embarazada. El cinismo ya me superaba. Aburrido, y ya con la confianza rota por completo, decidí hacer algo de lo que no me enorgullezco, pero que la situación justificaba. Revisé los mensajes de mi esposa. Después de que te roban 5,000 pesos, la privacidad pasa a un segundo plano. Y, madre mía, lo que encontré. Los mensajes de texto revelaron un plan macabro. Mi esposa y su hermana habían estado tramando todo esto durante semanas para sacarme el dinero. Pero lo más sorprendente fue otra cosa. Mi esposa había estado en contacto con el ex de su hermana, y él le había dicho que el bebé podría ni siquiera ser suyo. Era tan obvio. Era más fácil exprimir mi bono que perseguir al verdadero padre. Unos días más tarde, mi esposa lanzó su ultimátum. O el dinero va para mi hermana, o me voy. Mi respuesta fue directa y sin adornos. No dejes que la puerta te golpee al salir. Se quedó en shock. Claro, no esperaba que no cediera. Salió de la casa furiosa, gritando que yo había mostrado mis verdaderos colores. Un par de días después, regresó, esta vez con su madre, mi suegra, la pacificadora. Ella propuso un compromiso, que le diera la mitad del bono, 2,500 pesos. Le expliqué, con toda la calma que me quedaba, que su hija ya había robado 5,000 pesos. Entonces la suegra, sin inmutarse, dijo que le diera la mitad del restante, $1,000.
Mi paciencia se agotó. La miré y le dije, avísame cuando veas un cerdo volando. Ese día tendrás un trato. La suegra, roja de ira, me atacó. El único cerdo aquí eres tú. Necesitas comportarte como un hombre. Y ahí la tuve. Le respondí, tiene razón, señora. Un verdadero hombre saca la basura para que el lugar no apeste. Así que, es hora de irse. Mi esposa saltó, que como iba a echar a su madre de la casa. La corregí con frialdad. Tú también. Y por cierto, esta casa está a mi nombre desde antes de casarnos, solo para que quede claro. Ya estaba completamente harto. Cansado. Y lo mejor de todo es que, al divorciarme, no tendría que seguir pagando las deudas de mi esposa. Le dije a mi abogado, quiero el plan express, los papeles cuanto antes. Revisé mi crédito, por si las moscas, y presenté la demanda de divorcio. Se acabó. 2 días después, tras ser notificada, mi esposa me rogó hablar. Juraba que solo había actuado por emociones y que me compensaría si retiraba el divorcio. Le puse una condición. Tienes los 5,000 pesos que me robaste para devolvérmelos. Por supuesto, me dijo que ya no los tenía, ni ella ni su hermana. Quería que retirara el divorcio y que el dinero lo resolveríamos después. Yo, sarcástico, le dije, pues me parece bien, primero nos divorciamos y luego resolvemos nuestra relación. El enfado le distorsionó la cara. Dijo que me arrepentiría, que me daba una oportunidad y ahora ella no volvería conmigo. ¡Qué alivio! No se cruzó en mi camino cuando se fue. Después, su hermana me envió un mensaje de voz desagradable, diciendo que era peor que su ex. Lo tomé como un cumplido, sinceramente, viniendo de ella. El ex ni siquiera sabía si el bebé era suyo, así que vaya autoridad moral. Cambié las cerraduras y el código de seguridad. A pesar de todo el caos, creo que ese bono me dio más que dinero. Me mostró la verdadera cara de las personas cuando hay dinero de por medio. Cuando solo teníamos deudas, nuestro matrimonio, curiosamente, era feliz. Pero con dinero, todo se fue al garete. ¿Y saben qué? Estoy feliz. Tengo mi dinero, y pronto, un divorcio que me libera de mi exesposa y de toda su familia. Esa, amigos, es mi historia principal. Actualización 1. Aquí viene la primera actualización, y créanme, la cosa no mejoró. 3 días después de que mi ex se fue, llegué a casa del trabajo y varias cosas de valor habían desaparecido. El televisor, la cafetera. Lo primero que hice fue llamar a la policía, sin siquiera imaginar quién pudo haber sido. Había una ventana rota. La policía llegó, y al revisar las cámaras de seguridad de mi vecino, ¡bingo! Ahí estaban, mi exesposa y su hermana, cargando mis cosas en su coche a plena tarde, mientras yo trabajaba. Cuando la policía la contactó, ¿saben qué hizo? Tuvo la desfachatez de mandarme un mensaje de texto diciendo que se merecía esas cosas por los años desperdiciados conmigo. El oficial me explicó que, como aún estábamos casados, era un asunto civil, pero que podía reclamar todo en el divorcio. Poco después, la hermana de mi ex publicó una ecografía en línea, agradeciendo a todos los que ayudaron a hacer esto posible. La gente se preguntaba quién era el padre. Luego, mi cuñada publicó fotos de ella y mi exesposa comiendo, y detrás, bolsas de tiendas de lujo, no de bebés. Esas eran sus cuentas médicas. Mi abogado, afortunadamente, tenía todo esto y más. Una semana después, mi ex fue notificada de los términos del divorcio. Gracias a su robo documentado y a llevarse mis cosas sin permiso, el acuerdo era muy poco favorable para ella. Y lo mejor, tendría que devolver los 5,000 pesos robados, más intereses. Cuando mi cuñada se enteró, me envió un mensaje de voz lleno de furia. Me llamó el peor hombre, esposo, cuñado. Mi ex, por su parte, se fue a redes sociales, publicando que la había abandonado a ella y a una mujer embarazada necesitada. Pero, por suerte, varios amigos que conocían la verdad, salieron en mi defensa. Y para poner la cereza al pastel, el ex de mi cuñada me contactó. Había visto lo que decían de mí y buscaba un aliado. Se había hecho una prueba de paternidad, el bebé no era suyo. Así que,
Ahí estaba yo, esperando el divorcio, para poder arreglar mi techo, pagar mis deudas, la mayoría suyas, para mi suerte, y, al final, ahorrar más de lo que imaginaba. Actualización 2. Meses después. Por fin. Puedo decirles que estoy divorciado. Aunque el acuerdo no fue tan favorable como me hubiera gustado, fue un alivio enorme. Lo mejor es que pude usar mi bono sabiamente. El techo está arreglado, hice otras mejoras menores en la casa con mis propias manos y lo más importante, pagué todas mis deudas. Ahora tengo una casa como nueva y sin cargas. Se acabó la bota de cemento de las deudas. Mientras mi vida mejoraba, la de ellas, no tanto. Me enteré de que mi exesposa perdió su trabajo por intentar cargar gastos personales a la empresa. ¡Qué sorpresa! Al mismo tiempo, su hermana dio a luz y empezó a presionar a toda la familia por dinero, lo que desató un infierno. No sigo a sus padres en redes, pero tengo amigos que sí, y las publicaciones de la familia de mi ex eran un circo. Reproches, confesiones, todo. Resulta que mi cuñada y mi ex estaban gastando el dinero que otros familiares les daban en días de spa y zapatos nuevos, no en el bebé. Durante una semana, mis redes sociales parecían una telenovela. Una prima las llamó perras codiciosas. Pero lo más jugoso fue descubrir quién era el verdadero padre del bebé, un hombre casado que solo pagaba la manutención mínima. Parece que ellas planearon vivir de eso y no les importó destruir el matrimonio de ese hombre. Sé que hay más, pero esto es lo que me llega de las redes. Después de un tiempo de calma, mi ex me contactó. ¿Para qué? Para pedirme un préstamo. Le respondí con un emoji de risa y la bloqueé. Luego me enteré de que su hermana fue desalojada y ambas terminaron viviendo con sus padres. Mi ex debió haber montado un número gordo, porque la esposa del padre del bebé de mi cuñada me contactó. Se estaba divorciando y odiaba a mi ex, no sé por qué, y también a mi cuñada, por razones obvias. Y la cosa no termina ahí. Las hermanas empezaron a pelear públicamente, aunque borraron algunas publicaciones. Pensé que aquí acababa la historia, pero no. La familia de mi ex las cortó por completo económicamente. ¿La razón? Descubrieron que le habían robado dinero a su propia abuela. Y la abuela las está demandando. Me encanta esa abuela. Fue la única que no me criticó por no darle el bono a mi cuñada. No sé si tiene redes sociales, pero si las tuviera, sería mi heroína. Termino este viaje solo, sí, pero con ahorros y una casa donde no entra agua. Soy una persona simple. Con eso, soy más que feliz. Dilapidar mi dinero en caprichos que no eran míos no me habría dado ninguna alegría. Ahora sí, espero que mi vida se vuelva muy, muy aburrida. Y, como si no fuera suficiente, tengo una actualización más. La abuela de mi ex ganó la demanda. Victoria. No sé por cuánto, pero perdieron, eso sí es seguro. Y aquí viene lo gordo, también enfrentaron cargos penales por el robo. A diferencia de cuando me robaron a mí, que no fue robo legalmente porque seguíamos casados, robarle a la abuela sí era delito. Fueron cargos menores, sí, y escarcelables, lo que significa que pueden borrarse, pero ahí quedan en sus antecedentes. Me reí al pensar que su propia familia, que no tuvo problema cuando me robaron a mí, sí los tuvo cuando les tocaron sus bolsillos. Mis ex-suegros, curiosamente, fueron los únicos que no querían demandarlas. Estaban de acuerdo con echarlas de casa, pero la demanda les parecía excesiva. A mí, no. Bien por la abuela. Lo siguiente que me sorprendió fue un mensaje corto y directo de alguien que decía ser mi cuñada. Venía de una cuenta nueva, porque a la original la tengo bloqueada. El mensaje decía: tu exesposa planeaba quedarse una parte del bono y divorciarte de todas formas. Pensé que debería saberlo. Esto confirmaba mis sospechas de que las hermanas se habían peleado. Le hice algunas preguntas, pero no respondió mucho, solo me envió una foto con su bebé. Lo único que añadió fue que mi ex quería que yo le diera el dinero a mi cuñada, para luego divorciarse de mí y así quedarse con la mitad de mi bono. La ignorancia legal. Lo que mi ex no sabía, y yo descubrí durante el divorcio, es que aquí un bono así, no siendo parte del salario, no se considera bien ganancial. Así que, al final, no iba a recibir ni un centavo. Después,
Recibí un mensaje de mi ex, también de una cuenta diferente, pero sabía que era ella por las respuestas. Esta vez, la historia era que su hermana la había convencido de dejarme, pero solo después de sacarme el bono. Que su hermana le había metido en la cabeza que yo nunca le daría un trato justo y que yo no era un buen esposo por las deudas, que, por cierto, eran en su mayoría suyas. Me dijo que había reflexionado mucho y que iba a cambiar, que ya había cortado a su hermana de su vida. Le pregunté si esa reflexión tenía algo que ver con que toda su familia la había cortado y su abuela la estaba demandando. Se puso a la defensiva. Y como no me interesaba otra discusión, la bloqueé. Desde entonces, silencio total. Y así, amigos, es como mi vida, por fin, volvió a ser aburrida. Voy al trabajo, vuelvo a casa, me preparo algo. No pido mucho, la verdad.